Platicamos en esta ocasión con Lisbeth Márquez, diputada migrante del Partido Revolucionario Institucional, y lo hacemos en Vida Café por primera vez. Es usted la madrina de los podcasts en el café Vida Café. Ay, pues el café muchas de gracias. tu vida. Yo encantada, muy agradecida contigo por esta oportunidad. Me siento muy honrada y qué mejor que en un lugar literalmente delicioso. Delicioso a la vista y delicioso al paladar. Creo que los migrantes ahora con el presidente Donald Trump y sobre todo con el presidente López Obrador viven los momentos más difíciles de su historia. El presidente Trump no nos quiere y López Obrador pues como que no es lo suyo la política migrante, de apoyo a los migrantes. Así es, Francisco, es sorprendente cómo la migración y las relaciones exteriores ahora ocupan el número 1 en la agenda presidencial. Pudimos ver cuando el presidente López Obrador fue candidato que no era su fuerte ni su principal propuesta. Y no solamente de él, en general, la migración, tristemente e injustamente, nunca ha sido prioridad en la agenda nacional, y menos de un presidente. Ahora, con la amenaza a Trump, que sus amenazas no son directamente en el tema migratorio, sino en el tema que más nos duele, que es el económico, eso ha provocado que la migración y la política exterior del país ocupe un lugar prioritario en la agenda presidencial, porque todo el proyecto del presidente López Obrador puede ser amenazado si no se lleva una política exterior correcta. Sí, Trump defiende a los suyos, a los americanos, cree que los migrantes les van a robar los trabajos, y el presidente López Obrador atiende las indicaciones de Trump de endurecer la política para frenar la migración, pero en ese freno también se está llevando a los mexicanos. Así es, nos vemos afectados principalmente en la concentración de presupuesto. Mira, cuando se dio la crisis que estuvimos muy preocupados que el canciller Marcelo Ebrard estuvo en Estados Unidos. A mí me hubiera gustado ver un poquito más de firmeza. En diplomacia hay una frase que es determinante: suave en la forma, firme en el fondo. Siento que esa firmeza es muy importante en el momento de negociar con una persona como el presidente Trump. Se dio la negociación, se paró un penalti, pero no se solucionó de fondo el problema. Pero sí Trump manipuló al gobierno de México. De alguna forma sí, porque finalmente consiguió lo que quería, que era distraer nuestros recursos y nuestro presupuesto hacia la frontera sur. Es decir, la política exterior de México se distrae de la atención de los mexicanos en Estados Unidos y en el mundo, y se concentra en nuestros hermanos sudamericanos, en crear un muro de contención. Porque con este acuerdo que se llegó con Estados Unidos, México no gana nada. No. Porque estábamos en arancel cero. Uh-huh. Él nos dice, les voy a imponer 5, 10, 15, 20. Hasta 25. Si ustedes hacen lo que yo les digo, entonces quedamos igual. Y quedamos igual. Uh-huh. Aparentemente no ganamos nada con él. Pero sí obliga a López Obrador a regalarle 30 millones a Salvador para fomentar el empleo y detener la migración hacia Estados Unidos. Eso, y además la responsabilidad de dar atención a todos los hermanos migrantes sudamericanos. Es decir, cuando aceptamos que retornen de Estados Unidos hermanos sudamericanos y africanos para esperar su proceso de asilo, estamos hablando que tenemos que garantizarles educación, alimento, salud, y la migración sudamericana y africana es en familia. Entonces, ahí no es un tema únicamente de migración, Francisco, es un tema de derechos humanos. Y al aceptar que nuestros hermanos sudamericanos esperen en México
un trámite de asilo que tarde en promedio 2 años, es responsabilizarnos por su bienestar. Eso traducido en dinero, ¿cuánto cuesta? Cuando no se puede garantizar a los mismos mexicanos servicios de salud o de educación o tantos servicios que están pendientes, ¿cómo es posible que lo estamos garantizando para otras personas? Pero también es momento de que los mexicanos hagamos un ejercicio de conciencia muy importante para no manejar una doble moral o un doble discurso. Nosotros pedimos que el presidente Trump le dé una atención a los migrantes mexicanos cuando nosotros no estamos dispuestos a dárselos a nuestros hermanos sudamericanos, ¿no? Entonces, siento que la política exterior del gobierno tiene que ser muy cuidadosa en 2 sentidos. Pero ni siquiera estamos dispuestos a dársela a los paisanos que están en Estados Unidos. Exacto. Teníamos el 3x1 y ahora ya el gobierno federal se deslindó de ese programa. Al día de hoy no existe el 3x1. Posiblemente legalmente no han desaparecido, existe, pero no existe. No tiene reglas de operación. Ni reglas, ni presupuesto, ni nada. O sea, material existirá en la teoría, pero en la práctica no hemos visto nada. ¿Y el 3x1 le beneficia en algo a los paisanos que están, al 1,5 millones de zacatecanos que están en Estados Unidos? Mira, beneficia por un tema muy importante, que es la cohesión de la comunidad migrante. Es decir, si no tenemos un objetivo, no nos unimos. Por ejemplo, casos prácticos. Después de la misa de una de la tarde, que es en español, todos nuestros hermanos migrantes de los clubes pues se organizan a hacer una kermés o organizan eventos para reunir fondos. El momento en el que se unen, que se conviven, en esa cohesión de la organización comunitaria va a desaparecer si no existe el pretexto del 3x1. Entonces, es muy importante en 2 vías. Primero, porque genera un beneficio económico para nuestras comunidades, de desarrollo, de unión, de vinculación, y por otra parte, es el factor de cohesión de la organización comunitaria. Entonces, es muy, muy delicado que ese programa desaparezca. Pero ya estaba, y me lo dijeron muchos migrantes, estaba prostituido ese programa. Yo no me atrevería a decir. Porque ponía una parte del gobierno federal, otra parte del gobierno del estado, una parte del municipio y otra parte los migrantes. Pero los migrantes decían, vamos a construir un lienzo charro. Y el presidente municipal le decía, no, vamos a construir una carretera. Y yo pongo tu aportación. Y eso se denunció muchas veces. Así es. El presidente municipal pagaba la aportación del migrante, el club solo firmaba y la obra le salía más barato al presidente. Se prostituyó este Carlos Cifuentes, era de una federación, ¿no? Sí. Él varias veces me platicó esa forma de prostitución. Sí, pues desafortunadamente, como todos los programas, van con el tiempo tomando malas acciones. Definitivamente, yo no me atrevería a decir que se prostituyó, pero que definitivamente necesitaba una cirugía mayor, es innegable y tienes toda la razón. El programa 3x1 no podía seguir como estaba. Necesita perfeccionarse, pero no significa que necesite desaparecer. Yo veo muy positivo por parte del gobierno federal que quiera hacer cambios. La gente votó por un cambio, pero no votó porque desapareciera lo bueno. O sea, es muy diferente mejorar que desaparecer. El programa 3x1, indudablemente, como bien lo dices, necesitaba una cirugía mayor. Necesitaba replantearse, cambiarse reglas de operación, controlarse, pero jamás desaparecer. O sea, es muy diferente perfeccionar que desaparecer. Y es muy lamentable que así lo vemos en diferentes políticas del gobierno federal, que en lugar de mejorar y aportar lo mejor, pues están desapareciendo. ¿No era mejor llevarlo por el lado del 3x1 de inversión para que los migrantes con su dinero, con su ahorro, con el producto de su trabajo, pues pusieran una empresa en Zacatecas, le dieran trabajo a la comunidad y ellos de alguna manera mantuvieran su patrimonio? Porque el 3x1 es a fondo perdido. Aportan su parte para una carretera, su 25%, sí. Y ya no lo vuelven a ver. Fíjate que los proyectos de desarrollo productivo definitivamente
son detonadores de empleo, de desarrollo, mientras que no se focalice todas esas reglas de operación para fomentar proyectos productivos, las remesas y el programa 3x1 seguirá siendo un fomento al desempleo, un subsidio al desempleo. Es decir, pues si yo recibo cómodamente en mi casa las remesas, pues no tengo necesidad de trabajar. Entonces se tienen que fortalecer programas que fomenten precisamente y que las remesas no sean en autoconsumo. El número de las remesas, Francisco, es sorprendente. Al año recibimos 1,000 millones de dólares en Zacatecas nada más. A nivel nacional se reciben 33,000 millones de dólares. Es un ingreso, 1,000 millones que en pesos son como 20,000 millones. Exacto. Para hacer ¿Cuál proporciones. ¿Cuál es el presupuesto del Estado? 25,000, 26,000. Me robaste el ejemplo. ¿Sí? Yo lo quería precisamente situar en comparación con el presupuesto total del gobierno de Zacatecas y se equipara. Fíjate, por ejemplo, el presupuesto de la Secretaría del Zacatecano Migrante de un año lo recibimos en un día de remesas. El presupuesto de las 3 ciudades más importantes, que son Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas, el presupuesto anual de estos 3 municipios lo recibimos en 15 días de remesas. Y estamos hablando únicamente de la cantidad que mandan oficialmente por remesadoras. Es decir, es una cantidad del Banco de México. Ahí nos está registrando los envíos informales, que el pago de una quinceañera, que una donación para la fiesta del pueblo, lo que traemos en el calcetín en diciembre. Todos esos ingresos no se registran. Entonces estamos hablando de que puede superar el presupuesto del gobierno del Estado en un año el envío de remesas. Y a nivel nacional es un Producto Interno Bruto por encima del petróleo del turismo, las remesas que son 33,000 millones de dólares. Entonces, al hablar de la aportación de los migrantes, es frustrante para las personas que trabajamos con la comunidad que las políticas públicas no sean recíprocas. Porque esos 20,000 millones al año, ¿en dónde están? En el autoconsumo. ¿Dónde no se reflejan en un desarrollo del Estado? No, es para autoconsumo y por eso es muy importante hacer hincapié en el desarrollo de políticas públicas para fomentar que todo ese ingreso sea para poner un negocito y no para el autoconsumo. Que bueno, al final del día, déjame decirte, si quitamos esos ingresos, pues el Estado se colapsa. Tenemos 1,5 millones de zacatecanos del otro lado de la frontera. Sí, realmente están muy ligados a Zacatecas, porque a mí me da la impresión de que muchos ya no quieren regresar. La mayoría. Ni con sus hijos, ¿eh? Sí, mira, hay alrededor de 630,000 zacatecanos, les llamamos de primera generación. Son los zacatecanos que nacieron aquí en México, que nacieron aquí en nuestro suelo, y son las personas que tienen como mayor vinculación, que siguen con la generosidad de su corazón al pensar en invertir, en apoyar, en pertenecer a un club o a una de las 21 federaciones. Pero existen, esos son nada más 630,000. El resto son zacatecanos de segunda generación, es decir, hijos de zacatecanos, que ya, como mis hijos, que ya nacieron en Estados Unidos. Los zacatecanos de segunda generación difícilmente van a regresar. Ya no tienen la misma vinculación ni el arraigo con su tierra, pero sin embargo... la nostalgia por ya la no tienen la comunidad, nostalgia, por no. el pueblito. No, ya no. Por eso es tan importante el apoyar las federaciones, porque toda la organización comunitaria, toda la comunidad organizada a través de 21 federaciones, pues son zacatecanos que tienen una memoria, su corazón tiene una memoria muy grande, pero ya no sus hijos. Entonces, por eso es muy delicado el que busquemos mecanismos de cohesión comunitaria. Esa nostalgia se va reduciendo. Exacto. En número por los migrantes de primera generación, que ya son grandes. Sí, que son los que están acostumbrados a trabajar en el programa 3x1, que pertenecen, todos son voluntarios, y por eso es tan apasionante entrar en el mundo de la comunidad migrante organizada, porque todas las personas tienen sus empleos formales y todo el trabajo que tú y yo vemos aquí en Zacatecas lo hacen como voluntarios. Para mí es un empleo, antes que fui representante del gobierno, ahora ser diputada, pero ellos son voluntarios, entonces por eso merecen tanto nuestro respeto, todo el trabajo que hacen por la comunidad. A ver, platícanos, diputada,
Usted no es migrante. Pues ya soy migrante. Soy migrante de ida y de venida. No es migrante como tradicionalmente lo conocemos, tradicionalmente no. Que se fue cruzando a nado el río Bravo, sí. o se fue a la pizca de naranja. Exacto. O jitomate. Usted llegó a Estados Unidos por una cuestión de empleo que la mandaron de representante de Zacatecas. Definitivamente, tienes toda razón. Mi situación como migrante es privilegiada, tanto de ida a Estados Unidos como de regreso a Zacatecas. O sea, migré para Estados Unidos y ahora nuevamente migro a Zacatecas. Esta situación privilegiada, como bien lo dices, Francisco, me ha permitido tener mayor responsabilidad. Es decir, la experiencia que tengo de 20 años en el servicio público me obliga a desarrollar políticas públicas precisamente para la comunidad migrante. Sí le entiende lo que quieren los zacatecanos, los migrantes. Claro que sí, porque la empatía, el de ponerse en los zapatos de los migrantes, cruzando el río, allá no eres más Lisbeth Márquez, allá no tienes amigos como tú y yo, podemos en 2 llamadas resolver tantas cosas cotidianas aquí, allá no. Entonces, esa empatía de la comunidad migrante me llevó a desarrollar diferentes programas como Corazón de Plata, Mariposa, Uno por Uno Humanitario, varios programas que se han aplicado en el gobierno estatal y que pues me dan la noción para ahora como legisladora trabajar en ese mismo sentido. Cuando termine la diputación, ¿se regresa o se queda en Zacatecas? Migro nuevamente para Chicago. Soy apasionada del tema migrante. Tengo 20 o más, 25 años trabajando en el servicio público, Francisco, y te puedo decir que nunca he sido tan apasionada de un tema. Encontré en la migración mi vocación, no solamente un empleo que me da muchas satisfacciones, sino mi vocación de vida. Además de ser madre, lo que más disfruto en la vida es trabajar por la comunidad migrante. Me regreso para seguir trabajando por la comunidad, migro otra vez y la verdad es que encuentro en la migración, en servir a la comunidad migrante, el sentido de mi vida. Las políticas públicas de Alejandro Tello en migración van por un rumbo adecuado o se han concretado, como acusaron a Miguel Alonso, de ser exclusivamente coronador de reinas, coronador de clubes. ¿Sí se hace algo, sí se está aportando algo al migrante? Claro que sí. Yo pienso que Alejandro Tello escribió su nombre en la historia de las políticas públicas enfocadas a migración con el tema de documentación, que es precisamente el área neural de mi agenda legislativa. Cuando estuve trabajando como representante del gobierno de Zacatecas en el Midwest, durante 8 años pude darme cuenta que para lo que le servimos el gobierno a los zacatecanos allá es para resolver problemas de documentación. Si hay algo más triste, Francisco, que ser indocumentado de Estados Unidos, es ser indocumentado de tu propio país. La mayoría de esos 630,000 zacatecanos son invisibles y han sido invisibles para todos los gobiernos. ¿A qué me refiero con invisibles? Que no tienen una identidad. Y sin una identidad de documentación para México, ni el gobierno de Estados Unidos puede proveerte servicios universales como es la salud. A ningún indocumentado se le niega la salud, pero si no tienes identificación, sí. O como educación, tantos servicios que el mismo gobierno de Estados Unidos sin una identificación no puede proveer a los mexicanos. Y mucho menos hablar de protección. Los consulados no pueden proteger a una persona que no tiene una identidad, porque no siquiera pueden garantizar si es mexicano o no. Entonces, en ese tema, Alejandro Tello y la doctora Cristina Rodríguez desarrollaron las ferias diferentes, que son ferias enfocadas totalmente al tema de documentación, con registro civil, defensoría pública, todo el espectro de documentación que es muy amplio, se desarrolló precisamente en este sexenio. Yo pienso que Alejandro Tello sí ha cumplido con los migrantes. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias. Plática muy amena. Gracias. Sí, nos faltó muchos temas. Ahorita no te pierdas mi agenda legislativa. Estoy nada más 2 anuncios promoviendo 2 iniciativas muy importantes para la comunidad migrante, que es el voto, y eso nos da para un programa
únicamente el voto de los zacatecanos en el exterior por internet. Esta semana precisamente mis 29 compañeros diputados votaron a favor por un exhorto que haremos al INE y al IES para que en el 2021 el voto de los zacatecanos en el exterior sea por internet. Estamos hablando que el día de hoy 50,000 zacatecanos ya podrían votar, que están tramitando su credencial a través de los 50 consulados. Otra iniciativa importante dentro de mi agenda legislativa enfocada a los migrantes es todos los hijos de transnación, todos hijos de segunda generación, zacatecanos de segunda generación, hijos de zacatecanos repatriados, cuenten con la garantía de la educación. Es decir, que el Estado de Zacatecas garantice su inserción correcta en la sociedad a través de protocolos que se implementen en las escuelas públicas y privadas de Zacatecas. Y mi tercer proyecto, que esa será la joya de la corona, es la ley de la identidad, muy focalizada a los zacatecanos en el exterior. Es decir, todo el espectro a nivel municipal, estatal, y nos iremos hasta el federal, a hacer un activismo por los derechos en documentación de los migrantes. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias.